La luz de la tarde en Valle de Guadalupe caía sobre las hileras de uvas como un velo púrpura, perfumado de tierra y vino. Yo estaba de pie en medio de la boda de mi hijo, con un vestido azul marino sencillo muy distinto a los trajes elegantes que me rodeaban. La copa de champaña tembló en mi mano al escuchar la risa de Valentina, la nueva esposa, clara y cortante como vidrio al romperse. Esa es mi suegra, una cerda vieja. Nadie más lo escuchó, pero en ese instante sentí que el mundo entero se inclinaba. Sonreí, tragando el sabor salado en mi garganta. No eran lágrimas, era el recuerdo de 20 años viviendo bajo una máscara. Y llegó el momento en que ella me llevó frente a sus padres. Incliné la cabeza, guardando la cortesía. Pero el padre, un empresario de cabello plateado, me miró como si viera un fantasma. La copa de vino tinto se detuvo en el aire, derramándose sobre el vestido de su hija. Rosa Elena, de R.E., capital, es Elia. Todas las risas, la música, se apagaron de golpe, y en la luz del atardecer teñida de rojo, entendí el secreto que había guardado por 2 décadas acababa de ser revelado, en la boda de mi propio hijo. Estoy muy feliz de que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde estás escuchando mi historia en los comentarios. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El golpe en la puerta sonó justo a las 7 a.m. 3 toques suaves, regulares, pero bastaron para reconocerlo enseguida Diego. Mi hijo nunca venía a casa a esa hora, mucho menos después de una boda que había terminado casi al amanecer. Dejé la taza de café sobre la mesa y acomodé el chal en mis hombros. Al abrir la puerta, el viento fresco de Narvarte entró con olor a pan dulce de la panadería de la esquina y la humedad de la noche que aún no se iba. Diego estaba ahí, con la camisa arrugada, la corbata metida en el bolsillo y las ojeras marcadas. «Mamá, anoche, ¿qué fue lo que pasó?» Su voz sonaba ronca, cansada, mezclada con enojo, como la de alguien que no ha dormido lo suficiente y no encuentra la paz. Me quedé inmóvil por un instante. Esa pregunta no era solo sobre la boda, era sobre todos los años en los que yo había elegido callar. Me hice a un lado y le indiqué que entrara. «Siéntate, hijo, te preparo un café». La cocina pequeña se llenaba de una luz suave de la mañana. El sonido del agua hirviendo y el aroma a canela y piloncillo que salía del café de olla aliviaban un poco la tensión. Diego se sentó frente a la mesa de madera vieja, las manos entrelazadas, la mirada fija en el vacío. Coloqué 2 tazas frente a nosotros, respiré hondo y tomé asiento. «Quizá ya es hora de que te cuente algunas cosas». Empecé, con una voz baja, temiendo romper algo frágil entre los dos. «Yo creo que ya sé lo que escondes», Merumi interrumpió. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de dolor y desconfianza. «Anoche, cuando el padre de Valentina te reconoció, todos se quedaron helados. Nunca vi a ese hombre tan asustado. ¿Quién eres, en realidad?» Cerré los ojos, exhalando despacio. El sonido de la cuchara de metal al remover el café pareció retumbar como un tambor. «Sigo siendo tu madre, Diego, pero hay partes de mi vida que oculté para protegerte». Él levantó la mirada, frunciendo el ceño. «¿Protegerme de qué? ¿De la verdad de que no eres la mujer común que decías ser?» Esa pregunta dolió más que cualquier insulto de Valentina. Miré por la ventana, donde el sol empezaba a pintar la pared con tonos dorados. «Cuando tu padre vivía, inventó una nueva tecnología de baterías. La vendimos y obtuvimos una suma considerable, más grande de lo que imaginas. Pero no se lo dijimos a nadie. Invertimos en silencio. Guardé el secreto para que crecieras como un hombre que conoce el valor del trabajo, sin que la sombra del dinero te corrompiera». Diego se recostó en la silla y soltó una risa amarga. «Y mientras yo trabajaba 10 horas al día, contando cada peso para pagar el departamento, tú podías comprar todo el edificio sin firmar un solo papel, ¿verdad?» Guardé silencio. «Qué extraño. Hay momentos en que una madre solo puede soportar la ira de su hijo como una penitencia merecida. No quería que perdieras la fe en el esfuerzo. Tu padre siempre decía, déjalo caminar solo, tiene que sentir cómo sopla el viento de la vida». Yo solo seguí sus palabras. Diego me observó un largo rato, luego asintió levemente, aunque en sus ojos aún ardía el reproche. «¿Y Valentina?
¿Don Arturo? ¿Ellos sabían algo? No. Nadie lo sabía. Hasta anoche. El sonido de mi teléfono rompió el aire espeso. En la pantalla aparecía Daniela Pineda, mi asesora financiera desde hacía casi 10 años. Abrí el mensaje, sintiendo el pulso en mi garganta. Doña Rosa, la CNBV acaba de abrir una nueva revisión sobre 2 fideicomisos a nombre de la filial de RE Capital. Alguien podría estar intentando acceder a los archivos. Tenemos que hablar de inmediato. Me temblaron los dedos al dejar el teléfono sobre la mesa. Diego me miró con renovada sospecha. ¿CNBV? ¿Fideicomisos? Mamá, ¿qué está pasando? Mordí mi labio, tratando de mantener la calma. Debe ser una auditoría rutinaria. Llamaré a Daniela después. No, mamá. Quiero saber. ¿Desde cuándo tienes tu propia empresa? ¿Desde cuándo le temes a la Autoridad Financiera Nacional? Solté una risa corta, amarga, metálica. No les tengo miedo, hijo. Solo que, cuando la gente se entera de que estoy detrás de demasiadas operaciones grandes, empiezan las preguntas. Y no estoy segura de que estés listo para escuchar todas las respuestas. Diego guardó silencio. Se levantó y apoyó una mano en el respaldo de la silla, como si necesitara sostenerse. Mamá, no estoy enojado porque seas rica. Estoy enojado porque pensaste que no podría entender. Sus palabras me apretaron la garganta. Miré su rostro, ese hombre, que alguna vez sostuve entre mis brazos, y que ahora me miraba como si acabara de descubrir el rostro oculto de su madre. Tal vez me equivoqué, dije, con la voz rasposa, pero déjame resolver esto primero. Si algo pasa, te lo contaré todo, te lo prometo. Diego me sostuvo la mirada por un momento. Luego asintió despacio. Te creo, mamá, pero no dejaré que nadie te lastime, ni siquiera Valentina. Toqué suavemente su mano. Ese calor me devolvió la calma. Cuando la puerta se cerró detrás de mi hijo, la habitación quedó en silencio. Tomé el teléfono y abrí de nuevo el mensaje de Daniela. Al final había una línea corta, añadida hacía unos minutos. Rosa, la solicitud proviene del despacho Salgado. Asociados. Son los asesores de la familia de Valentina. Cerré los ojos. El café se enfriaba lentamente en mis labios. Afuera, la voz del vendedor de tamales oaxaqueños resonaba entre la calle iluminada. Una mañana cualquiera en la Ciudad de México, salvo que dentro de mí acababa de comenzar una tormenta. El mediodía en Polanco brillaba como oro fundido sobre los escaparates. El tráfico avanzaba despacio por la avenida Presidente Masaryk, reflejando la luz en los trajes oscuros y los vestidos de seda. Llegué 10 minutos antes y me senté sola en la mesa junto a la ventana, desde donde podía ver las bugambilias moradas floreciendo afuera. El olor del vino blanco y el leve tintinear de los cubiertos creaban un ambiente elegante y extrañamente tenso. Cuando Valentina entró, supe al instante que había preparado este encuentro no para disculparse. El cabello castaño ligeramente ondulado, la blusa blanca abotonada hasta el cuello, el bolso Hermès colgando del brazo, todo medido, como una estrategia. Caminó hacia mí con una sonrisa tan perfecta que resultaba falsa. «Gracias por venir, suegra». Su voz era dulce como azúcar, pero su mirada cortaba como un cuchillo. Asentí sin responder. El mesero se acercó y sirvió 2 copas de vino Sauvignon. El líquido dorado se movía con destellos brillantes, como si anunciara algo que estaba por venir. Valentina abrió su bolso y sacó un periódico antiguo plastificado. «¿Reconoce esta foto, mamá?» Eché un vistazo. La sección de economía del Financiero, de hace 3 años, con la imagen del acto de compra de Salgado Holding. En una esquina, borrosa pero inconfundible, estaba yo. Traje azul marino, la cabeza ligeramente inclinada, la mano sobre una carpeta. Un instante después, escuché el leve golpe del vino en mi copa. «Se parece mucho a usted, ¿verdad?», dijo, recostándose con una sonrisa que brillaba como si mucho hubiera encontrado la primera grieta en el espejo. Manteniendo la calma respondí: «A la prensa le gusta exagerar. Las fotos viejas, los ángulos, la luz, muchas cosas pueden engañar la vista». Valentina torció los labios en una sonrisa apenas visible, la de quien sabe que tiene el control. «Qué curioso».
porque mi padre dice que conoció a esa mujer. Y recuerdo muy bien sus palabras. Casi no habló, dejó que el abogado negociara, pero sus ojos parecían leer cada número en mi cabeza. No respondí. A veces el silencio revela más que cualquier justificación. Valentina giró el periódico entre los dedos. Su voz bajó de tono, pero se volvió más cortante. Yo estudié en el ITAM. ¿Lo sabía, mamá? Entiendo cómo funcionan los fondos de inversión, los fideicomisos, las empresas fachada. En México, cosas como la ocultación de beneficiario final pueden causar problemas serios. Hizo una pausa, sirvió más vino y pasó el dedo por millares, la copa, midiendo cada palabra entre amenaza y negociación. No quiero pensar mal, pero si alguien en la CNBV llega a leer este expediente, seguramente tendría mucha curiosidad. ¿No cree? Sonreí, girando lentamente mi copa sobre la mesa de mármol. Valentina, si tienes algo que decir, dilo directamente. Ella colocó el periódico frente a mí, entrelazando los dedos como quien se dispone a cerrar un trato. No quiero una guerra, suegra. Solo pienso que hay cosas que deben compartirse. Nuestra familia y subrayo, familia merece saber qué está ocultando. Y si mi padre, o la prensa, o la CNBV se enteran antes, no sería bueno para nadie. Una brisa suave entró por la ventana y una bugambilia cayó dentro de mi copa. Incliné el vaso, observando el pétalo morado flotar sobre el vino dorado. Hermoso, pero con espinas. ¿Me estás extorsionando, Valentina? Esa palabra suena tan fea. Yo solo propongo transparencia. Podemos colaborar. Usted tiene el capital. Yo tengo conocimiento y contactos. Las dos ganaríamos. El silencio se alargó. La miré y ya no vi a una nuera, sino a una negociadora joven probando su fuerza. No sabía que estaba jugando en un tablero que yo misma había construido antes de que ella naciera. Dejé la copa en la mesa, manteniendo la voz serena. Si realmente estudiaste administración, sabrás que toda operación importante debe auditarse, ser legal y tener documentación clara. La CNBV lo sabe mejor que nadie. Valentina inclinó la cabeza, los ojos llenos de desafío. Cierto. Pero no todos quieren que esos documentos sean revisados tan a fondo, especialmente cuando su nombre no figura en la lista de accionistas. Esta vez no oculté mi sonrisa. Eres más lista de lo que pensaba, y usted más hábil de lo que yo imaginaba, respondió, alzando su copa para chocar con la mía. El sonido metálico se expandió, frío y preciso. El mesero trajo el plato principal, pero ninguna de las dos lo tocó. El aire entre nosotras se volvió espeso, como un contrato sin firmar cuyo contenido ambas entendíamos demasiado bien. Cuando la comida estaba por terminar, Valentina sacó su teléfono, deslizó el dedo por la pantalla y la colocó frente a mí. Un correo aparecía, dirigido a un periodista financiero reconocido. El asunto decía: investigación. La inversora oculta detrás del Grupo Salgado. Debajo, el cuerpo del mensaje apenas era un borrador, pero bastaba para demostrar lo preparada que estaba. Aún no lo envío, dijo, con una voz extrañamente suave. Todavía tengo la esperanza de que podamos hablar, como familia. La miré directo a los ojos, con una calma extraña. No entiendes, Valentina. Estás entrando a una partida cuyo mapa nunca has visto. Entonces solo dígame el camino correcto. Se levantó primero. La sonrisa dulce volvió a sus labios, como si la conversación hubiera sido sobre moda o viajes. Gracias por el almuerzo, suegra. Esperaré a que me contacte. Y que no sea la CNBV quien llame primero, ¿sí? Cuando la puerta de vidrio se cerró tras ella, noté que mis manos temblaban. El periódico viejo seguía ahí, la tinta corrida por una mancha de vino. Afuera, el sol de Polanco caía cada vez más duro. Tomé el teléfono y le escribí a Daniela una línea breve. Prepara todo. Ya empezaron. Dejé el dedo un momento sobre la pantalla, como si con un carácter más todo se viniera abajo. Respiré hondo y alcé la vista. En el cielo, las torres de vidrio devolvían una luz tan intensa que dolía. Su belleza estaba en la transparencia, y de pronto entendí que había llegado la hora de ser transparente a mi manera, antes de que otros me forzaran a hacerlo. Esa tarde, la Ciudad de México
parecía cubierta por un brillo plateado sobre los cristales altos de Paseo de la Reforma. El tráfico seguía apretado. Los claxones se mezclaban con el viento entre los árboles de eucalipto, trayendo olor a humo y al calor del asfalto. Subí en el elevador al piso 23 y vi mi rostro reflejado en el espejo esmerilado. El gesto sereno, pero en el fondo de los ojos yo sabía la partida había empezado de verdad. La puerta de la oficina de R.E. Capital se abrió. El olor a papel nuevo y café tostado llenaba el espacio. Daniela Pineda me esperaba en la mesa de cristal, rodeada de pantallas con gráficas financieras, mapas de activos y decenas de gruesos expedientes. Al verme, no saludó. Extendió la mano hacia el muro cubierto de notas adhesivas e imágenes. Por favor, mire. Este es el cuadro real de la familia Salgado. Me acerqué. En el mapa, flechas rojas unían bienes con pasivos. Residencia en Lomas hipotecada en 80%. 3 autos de lujo comprados a plazos vía leasing. Límites de crédito personales al futiputada, tope. 2 empresas pequeñas restantes ingresos prácticamente en cero. Daniela señaló una nota en la esquina derecha. Y esto es lo más interesante. La única fuente de dinero constante de don Arturo es un contrato de consultoría en energía, pagado por Enernova, la filial de usted. Esbocé una sonrisa que no alcanzó los ojos. O sea, viven del dinero mío. No solo viven, se aferran a él como a su último salvavidas. Guardé silencio frente al mapa. Las líneas cruzadas parecían una telaraña. Una familia que se creía intocable, carcomida por dentro. Daniela siguió, con la voz pareja pero una chispa nueva en la mirada que nunca le había visto. No es todo. Debería ver esto. Puso ante mí una carpeta gris, atada con una cinta roja. La abrí. Adentro, la copia de un contrato de capitulaciones matrimoniales, con los nombres Diego Salgado y Valentina Herrera apenas visibles. Fruncí el ceño. ¿Capitulaciones? Recuerdo que Diego dijo que no firmaron nada. Daniela asintió. Exacto. Este documento es falso, pero está redactado con mucha pericia. Incluye la cláusula de que los bienes generados después del matrimonio se considerarán propiedad común, y trae firmas electrónicas falsificadas con gran cuidado. Si no revisamos a fondo los metadatos, lo habríamos dado por válido. Toqué con la yema de los dedos la hoja. El papel olía a tinta fresca, no a documento de hace 3 años. ¿Desde cuándo lo preparó? Según la traza de IP, alrededor de 6 meses antes del compromiso. Y usó una parte de una tarjeta de crédito abierta a su nombre, para pagar los honorarios del despacho que redactó este borrador. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces, desde el principio, ¿Valentina lo planeó todo? Daniela asintió, inclinándose para mostrarme la pantalla. La línea de tiempo apareció. Pagos, pequeños, dispersos, iniciados cuando aún estaban saliendo juntos. Y aquí, dijo abriendo otra carpeta, descubrimos transferencias a Agencia Nápoles, una empresa de detectives privados. La contrató para seguirla durante 3 meses antes de la boda. Apreté los puños, pero mantuve la voz serena. ¿Hay fotografías? Sí, pero no creo que deba verlas. Son tomadas a distancia. El departamento en Narvarte, su oficina en Santa Fe, incluso las veces que fue al panteón de don Arnaldo. Ella quería saberlo todo. Giré hacia la ventana amplia. Abajo, la ciudad seguía fluyendo bajo una luz tenue. Recordé el mediodía en Polanco, la sonrisa de Valentina, su voz dulce pero helada. Cada palabra suya cobró un nuevo sentido. No fue improvisación, era un guión calculado. Daniela se acercó un poco, bajando la voz. Ella no solo es curiosa, señora, quiere controlarlo todo. Este contrato prenupcial falso era solo el primer paso. Sí, ese día en el restaurante, usted hubiera cedido. Habría usado el documento como prueba de voluntad compartida sobre bienes para presentarlo en el tribunal. Con su formación del ITAM, sabe perfectamente cómo torcer la ley a su favor. Respiré hondo, hablando despacio. Entonces debemos adelantarnos. Reúna todas las pruebas, IP, facturas, recibos, transferencias. Necesitamos preparar un expediente de contraataque. Daniela asintió,
con la mirada afilada como una navaja. Ya empecé. También pedí a auditoría interna revisar todos los contratos vinculados al Grupo Salgado. Parece que don Arturo no sabe nada, pero alguien de su familia, posiblemente el hermano de Valentina, figura como intermediario en varias operaciones dudosas. Me giré, apoyándome en la mesa. Un cansancio denso me subió al pecho como una ola. Daniela, no quiero destruir una familia, pero si intentan hundirme a mí y a Diego, no me quedaré de brazos cruzados. Ella me miró, asintiendo despacio. Lo entiendo, pero también sabe que esto ya no es solo un asunto familiar. Es un juego de poder. Guardé silencio, escuchando el zumbido leve del aire acondicionado. Afuera, el atardecer se deslizaba entre los edificios. Los autos en Reforma encendían sus luces amarillas, como un río de fuego rodeando la ciudad. Me acerqué a la mesa, repasé los expedientes una vez más y toqué la fotografía de Valentina sonriendo junto a Diego en la boda. Ahora solo la veía como evidencia de una conspiración perfecta. «Cree que es astuta», murmuré, «pero olvida que hay mujeres que han pasado toda una vida en silencio solo para aprender a pelear con ese mismo silencio». Daniela sonrió, inclinando ligeramente la cabeza. «Prepararé el análisis completo en 3 días. Usted solo debe estar lista cuando llegue el momento de decidir». Asentí. Tomé el contrato prenupcial falso, lo doblé y lo guardé en el bolso. La luz de las lámparas se reflejaba en el cristal, superponiendo mi rostro sobre las gráficas que parpadeaban. Una imagen extraña, frágil y fuerte al mismo tiempo. Al salir al pasillo, la luz del ocaso atravesaba los ventanales, tiñendo el aire de naranja intenso. Me detuve, mirando hacia la ciudad donde Valentina seguramente estaría sentada en su departamento de lujo, convencida de tener el cuchillo en la mano. Pero no sabía que, en otro lugar, yo también acababa de afilar mi propia hoja. A la mañana siguiente, el cielo de la Ciudad de México estaba cubierto de nubes. La neblina rozaba los edificios altos de Paseo de la Reforma. Llegué a la oficina más temprano que de costumbre. El cristal aún tenía gotas de rocío, y la mesa de juntas reflejaba la luz pálida del amanecer. Cada respiración se mezclaba con el olor del papel, del café negro y con la sensación de estar a punto de iniciar una batalla que no podía perder. Licenciado Camacho, mi abogado, llegó, puntual, a las 8 a.m. Su portafolio de cuero, gastado por los años, seguía tan ordenado como su carácter. Su voz, grave y ronca, nunca desperdiciaba una palabra. «He revisado toda la documentación que envió Daniela. Si la señorita Salgado quiere involucrar a la CNBB, debemos adelantarnos al menos 2 pasos. Transparencia, Rosa, tanta que nadie pueda usar la verdad en su contra». Asentí. Nos sentamos frente a frente. Sobre la mesa, una caja gruesa de archivos etiquetada en letras negras. Transparencia, cumplimiento. No eran simples papeles. Era el único escudo entre mí y lo que Valentina estaba planeando. Camacho abrió el primer expediente, hablando con tono pausado pero firme, cada palabra cayendo como un golpe de martillo. Primera capa. El expediente de cumplimiento. Necesito cartas de opinión legal independientes de 3 despachos distintos, certificando que la estructura SAP y los fideicomisos de usted son totalmente legítimos, sin puraco. Ocultamiento de beneficiario final. Entregaremos copias a la CNBV antes de que ellos las pidan. Lo escuchaba, con una mezcla de alivio y punzada. Lo que había guardado en secreto por 20 años, ahora debía mostrarse como una vieja cicatriz expuesta. Pero comprendía que, para proteger lo que realmente importa, a veces hay que dejar que los demás te vean sin defensa. ¿Segunda capa?, pregunté, pasando la hoja donde él había escrito unas notas con tinta azul. «Apalancamiento contractual», respondió. «El contrato de consultoría entre su filial y don Arturo tiene una cláusula de cancelación en 30 días, sin causa. Si siguen presionando, basta enviar la notificación de término. No es un golpe duro, pero suficiente para que comprendan quién sostiene su punto débil». Miré las letras frías en la hoja. Ese contrato había sido mi manera de ayudar a un hombre que lo perdió todo tras la crisis económica. Ahora se había convertido en un arma de doble filo, un lado para cortar la amenaza y el otro para herir mi propia compasión. «Don Arturo no tiene nada que ver»,
dije en voz baja. Tal vez, pero su hija sí. Debe elegir, proteger su bondad o protegerse a usted misma. Esa pregunta cayó en el silencio como una piedra en un pozo profundo. No respondí. En cambio, me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera comenzaba a llover. Las gotas resbalaban por el cristal como miles de hilos finos que me unían con el mundo, donde todos seguían viviendo tranquilos, mientras yo estaba a punto de sacrificar esa paz por la verdad. ¿Y la tercera capa?, pregunté, con la voz más firme. Camacho empujó hacia mí un sobresellado, la solución para comprar tranquilidad, una oferta imposible de rechazar. 180 millones de pesos, con un NDA absoluto y una cláusula de pérdida total si hay cualquier filtración. No amenazamos, solo ponemos precio al silencio. Tomé el sobre. El frío se deslizó por mi palma. 180 millones. Esa cifra no me asustaba. Lo que me estremecía era tener que usar dinero para comprar la paz dentro de mi propia familia. ¿Y si lo rechazan?, pregunté. Camacho entrecerró los ojos, dio un sorbo de café. Entonces les damos otra opción. Transparencia total. Así nadie podrá usar la verdad en su contra. Pero prepárese, porque cuando la tapa de esta caja de Pandora se abra, no habrá forma de cerrarla. Guardé silencio. Durante años había vivido escondida en una calma que creí segura, pero ahora comprendía que ese silencio se había convertido en mi debilidad. Regresé a la mesa, abrí la caja de archivos y observé las hojas blancas entre decenas de sellos rojos. Cada sello era un recordatorio. La verdad no se teme, solo necesita ser presentada correctamente. Quiero firmar todo yo misma, sin poderes, sin nombres ocultos. Si vamos a ser transparentes, lo seré hasta el butos, Camacho. Camacho sonrió, con ese asentimiento lento de quien ha visto cientos de negociaciones de vida o muerte. Bien, porque solo quien no tiene nada que esconder es realmente fuerte. Me senté, tomé la pluma y firmé la primera hoja del informe de cumplimiento. La tinta se absorbió poco a poco, expandiéndose en un rastro azul pálido, como la lluvia sobre el vidrio. Afuera tronó a lo lejos y las gotas golpearon con más fuerza. En la sala cerrada solo quedaban el sonido de las páginas y nuestra respiración. Camacho reunió las copias, las colocó en un sobre grande marcado «Confidencial». Cuando salió, lo seguí con la mirada. Dentro de mí se mezclaban alivio y vértigo, como quien está al borde del precipicio. Sabe que debe saltar, pero aún teme hacerlo. Volví a la mesa. Tomé la pluma que él había dejado. Era pesada y fría, grabada con las palabras «Lex veritas», la ley es la verdad. Sonreí apenas. La transparencia era un arma, como él decía. Pero para mí también era el inicio de una guerra que debía ganar, aunque fuera con mi propia sangre. Esa tarde, el sol de Santa Fe bañaba la ciudad, pero en la sala de vidrio del piso 17 no se sentía calor alguno. El aire tenía un olor metálico, mezclado con el del sistema de aire acondicionado, como si el espacio mismo supiera que se aproximaba a una confrontación. Frente a mí, Valentina se sentó junto a su abogado, licenciado Ordóñez, con un aire de confianza casi arrogante. Vestía un traje color crema impecable, el cabello recogido, los ojos fríos y brillantes como cuchillas. Cuando entré junto a Camacho, me dedicó la sonrisa perfecta de quien cree haber ganado antes de empezar la batalla. «Gracias por venir, doña Rosa», dijo Valentina, con una voz dulce pero llena de espinas. «Creo que todos queremos cerrar esto de una manera profesional». Camacho colocó su portafolio de cuero sobre la mesa y abrió el cierre lentamente. Me senté. La luz que entraba por la ventana detrás de mí se reflejaba en la superficie brillante de la mesa, iluminando los gruesos expedientes que esperaban como cartas boca abajo. Valentina tomó la palabra, con el tono firme de quien se siente en control. Según la CNBV, ocultar al verdadero propietario de una empresa puede considerarse violación de divulgación obligatoria. Tengo suficiente material para demostrar que usted se detuvo un instante, mirándome directamente. Fue quien estuvo detrás de la compra de Salgado Holding, sin revelar su identidad real. No creo que haya sido un accidente.
No respondí. Solo incliné ligeramente la cabeza. Camacho guardó silencio, hojeando unas páginas. El sonido del papel fue breve pero contundente. ¿Tiene pruebas concretas?, preguntó él. Valentina sonrió con suficiencia. Sacó una hoja impresa de su bolso y la dejó sobre la mesa. Fotografías, registros bancarios y algunas fuentes internas. No diré quiénes, por supuesto. Pero si hace falta, la CNBV los encontrará. La dejé hablar. Su voz se volvía cada vez más aguda, mezclando seguridad y una especie de excitación teatral. Mientras tanto, dentro de mí solo quedaba una sensación, una calma tan absoluta que daba miedo. Cuando ella se detuvo a beber agua, fue entonces cuando abrí con calma mi caja de documentos. Dentro había una carpeta marcada Transparencia, Cumplimiento y otro expediente más delgado, envuelto en una carpeta color gris ceniza. Empujé la carpeta grande hacia el centro de la mesa. Antes que nada, quiero que vea esto. Ordóñez alzó una ceja. Valentina miró de reojo a Camacho y luego abrió la carpeta. Dentro estaban todos los certificados de cumplimiento, cartas de 3 despachos legales independientes que confirmaban que la estructura de mis empresas era completamente legítima. Junto a eso, una copia del acuse de recibo de la CNBV, fechado el día anterior. Llegaste tarde, dije con voz serena. Publiqué todo antes de que intentaras amenazarme. La sala quedó en silencio unos segundos. Valentina esbozó una sonrisa forzada, pero noté que sus manos temblaban al dejar el expediente sobre la mesa. Camacho intervino, con su tono grave y pausado. «Y esto», dijo sacando otro juego de hojas de su portafolio, «es el reporte financiero que obtuvimos. La familia Salgado debe más de 30 millones de pesos, tiene 3 autos leasing vencidos y la residencia en Lomas sigue bajo hipoteca. No creo que quiera que eso se haga público, ¿verdad?». El rostro de Valentina cambió de color. Se inclinó hacia adelante, intentando mantener la compostura. «Eso es asunto privado de mi familia». «Así es», respondí, «y no tengo intención de meterme. Pero quiero que entiendas algo. No llames a esto justicia cuando tú misma estás parada sobre mi dinero». Saqué de mi bolso un pequeño fajo de hojas, atadas con un listón rojo. «Y esto», dije bajando la voz, «es una copia de correos entre tú y un tal Mario Salgado, periodista, ¿cierto? Tu primo». Valentina se quedó inmóvil. Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. Continué. «Los correos fueron obtenidos legalmente. Mario trabaja en El Economista y en uno de ellos escribiste: si no coopera, haré pública la historia. Sabes cómo redactarlo para que parezca una investigación legítima». La temperatura en la sala descendió. Ordóñez la miró, incrédulo. Valentina tartamudeó: «Eso fue un malentendido. Yo no». Puse la mano sobre la mesa y la interrumpí. «Basta de mentiras. No quiero destruirte, Valentina, pero no vuelvas a usar mi honor como moneda de cambio». Abrí el segundo expediente y coloqué sobre la mesa los documentos de la compra de la empresa de su padre. ¿Sabes por qué lo hice? La miré directo a los White ojos. Porque no quería que cientos de personas perdieran su trabajo. Porque tu padre fue un hombre decente, aunque fracasara. No compré para quitarle, compré para salvar. Mi voz no era alta, pero cada palabra cayó como piedra. Y tú lo convertiste en mi pecado». Valentina guardó silencio, las manos apretadas sobre las piernas. Por un instante vi en sus ojos no desafío, sino miedo, el miedo de quien acaba de darse cuenta de que cruzó la línea. Camacho deslizó hacia ella el documento del NDA que habíamos preparado. «Esta es la única forma de cerrar todo en paz. Conservas tu reputación. Tu familia mantiene el contrato de consultoría. Y todos evitamos una demanda innecesaria». Valentina mordió su labio, mirándome de reojo. Yo no dije nada, solo la observé, tranquila, sin odio. Porque en ese momento supe que la verdadera victoria no era ver caer al enemigo, sino hacerlo mirarse desnudo frente a la verdad. Bajó la cabeza, su voz, apenas un murmullo. «Necesito tiempo para revisarlo». «Tienes 24 horas», contestó Camacho seco. «Después de eso, la oferta expira». Valentina se levantó, tomó su bolso y salió apresurada. Los tacones resonaron sobre el suelo con un golpe seco.
Cuando la puerta se cerró, exhalé. Los hombros por fin se relajaron. La luz de Santa Fe se filtró por los ventanales, iluminando la mesa donde la carpeta Transparencia seguía abierta, brillando en un tono azul pálido, el color de la verdad expuesta, sin necesidad de gritar para que la crean. El aire en la sala de juntas, tras su partida, seguía espeso como humo sin disipar. Me quedé quieta, recargada en el respaldo de la silla, mirando por la ventana donde Santa Fe se extendía como un laberinto de acero y luz. Abajo, la gente seguía caminando, con cafés en la mano, pidiendo taxis, cerrando negocios, mientras yo acababa de salir de una batalla donde cada palabra había sido un filo. La puerta se abrió de golpe. Diego entró con el rostro tenso, la corbata suelta, los ojos enrojecidos como quien acaba de conducir bajo la lluvia. «Mamá». Su voz era ronca. La vi abajo. No me giré. «¿Qué te dijo?» «No mucho. Solo que debería hablar contigo, porque estás comprando tu propio honor». Cerré los ojos. Valentina aún no entendía. El honor no se compra, se sostiene en silencio. Diego se acercó, apoyando ambas manos sobre el vidrio de la mesa. Respiraba con dificultad. «Mamá, quiero saber todo». «Ya sabes lo suficiente». «No, mamá. Sé lo que otros me contaron, no lo que tú me has dicho». Levanté la mirada. En el reflejo de la ciudad vi su rostro aquel niño que alguna vez me preguntaba: «Mamá, ¿estás cansada?». Cuando llegaba tarde del trabajo. Ahora sus ojos eran distintos. Mezcla de amor y duda, de hijo y de hombre que quiere estar a la altura de su madre. Entrelacé las manos y hablé despacio. Le ofrecí a Valentina 180 millones de pesos. A cambio, firmará un acuerdo de confidencialidad. Y mantendremos el contrato de consultoría de su padre por 5 años. Nadie caerá, ni siquiera ellos. Diego apretó los puños. «¿Lo hiciste para proteger a quién? ¿A ellos o a mí?» «A ambos. Pero primero, a mí misma». Guardó silencio. Su mirada se posó en la carpeta abierta sobre la mesa. Sus labios se tensaron. «¿Sabes cómo me siento? Como si toda mi vida hubiera sido un escenario. Y tú, la directora, solo seguí el guión que escribiste». Sus palabras dolieron como una cuchillada, pero no reaccioné. Solo pregunté: «¿Y qué vas a hacer?». Me miró largo rato. Luego de pronto suspiró. Su voz bajó, firme pero serena. «No dejaré que ella te arrastre más». Le dije a Valentina: «No aceptaré un matrimonio basado en el chantaje», y firmé los papeles de Purida. Separación. Lloró. Pero sé que no fue por amor. Fue por perder poder. Incliné la cabeza, sintiendo mi corazón latir despacio. «¿Estás seguro, Diego?» «Seguro. Por primera vez en mi vida. Sé que estoy defendiendo lo correcto». Lo miré, y dentro de mí brotó una emoción extraña, una mezcla de dolor y alivio. Tal vez me equivoqué al ocultarle tanto, pero quizá ese golpe lo convirtió en el hombre que debía ser. Camacho volvió a entrar, con el teléfono en la mano. Hizo un gesto. Había recibido el correo de confirmación. Aceptó firmar, pero quiere agregar una cláusula para proteger a su padre, dijo. «Mantén el contrato de 5 años». Respondí sin dudar. Camacho asintió. «También sugiero añadir una cláusula clawback. Si hay filtraciones, se recupera todo el dinero y el contrato de don Arturo se cancela de inmediato. ¿Está de acuerdo?». Lo miré a él y luego a Diego. «De acuerdo». Camacho salió de la sala, dejándonos a los dos en medio del silencio. Afuera empezó a llover. Las gotas menudas se entrelazaban y resbalaban por el vidrio como hileras de recuerdos. Diego se sentó despacio a mi lado. «Mamá», dijo quedito, «perdón por dejar que Valentina llegara tan lejos. Creí que estaba enamorado, pero en realidad solo quería probar que ya era un hombre. Ahora entiendo que hay personas que se acercan para ver cuánto tienes, no quién eres». Puse mi mano sobre la suya. Aquella mano, más grande y áspera, aún temblaba como el primer día que aprendió a conducir. «No tienes que pedir perdón. Cada quien tiene su lección, Diego. Lo importante es que no dejes que otros te definan por los errores de ellos». Sonrió leve, una sonrisa triste pero sincera. «¿Y ahora qué vas a hacer, mamá?». «Terminar todo. Y después, silencio. A veces la victoria no necesita proclamarse». Nos quedamos escuchando la lluvia, contra el techo. Afuera,
Las luces de Santa Fe se reflejaban en las gotas como diamantes hechos trizas. Al rato vibró mi teléfono. Un mensaje de Camacho. Firmado. El NDA entra en vigor. Transferencia en 24 horas. El contrato de consultoría se mantiene. Todo concluido. Lo leí de nuevo y dejé el celular, mirando por la ventana. La lluvia aflojaba, pero los surcos de agua seguían sin secarse. Diego me miró, los ojos más serenos. «Mamá», dijo, «gracias por enseñarme no cómo ganar, sino cómo levantarme cuando me traicionan». Asentí. Ya no sentía rencor hacia Valentina, solo un cansancio hondo, el de quien ha vivido demasiado tiempo a fuerza de la razón. La lluvia se volvió un goteo último sobre el cristal. Me puse de pie y cerré la carpeta. El chasquido seco de la tapa sonó como el cierre de un capítulo tóxico. Diego se paró a mi lado, en silencio. A la luz tenue, nuestras sombras se alargaron sobre el vidrio. En ese instante supe que acabábamos de salir de una tormenta. Nadie ganó, pero los dos nos salvamos. Una mañana de diciembre abrí la ventana de la casa nueva en Coyoacán y respiré hondo. El aroma de bugambilias se mezclaba con el del café de olla de la panadería de la esquina. Una ráfaga trajo el rumor de un micro antiguo pasando. Me apoyé en el marco, mirando cómo el sol de primera hora caía sobre el muro amarillo, por primera vez en años. Vivía como yo misma, sin papel, sin máscara. La casa no era grande, pero cada rincón tenía la quietud que necesitaba. Ya no sonaban teléfonos todo el día. Ya no había juntas en salas de vidrio donde todas las miradas querían adivinar qué ocultaba. Solo yo, la mesa de madera vieja, unas macetas de nopal y una mente, al fin, en calma. Las noticias de Valentina corrieron más rápido de lo que imaginé. El divorcio se cerró en menos de 6 semanas. Rápido, frío, sin posgusto. Se fue de México casi en cuanto firmó, voló, a Madrid, y sus redes se llenaron de champán, sedas y cenas bajo luces cálidas. Las vi una vez y apagué la pantalla. Conozco ese brillo. Mientras más luz, más honda la sombra. Don Arturo conservó el contrato de consultoría 5 años, como prometí. Pero sé que él cambió. Una tarde me llamó desde Lomas. Su voz era ronca, cansada. «Rosa Elena, quiero agradecerle por no cortarme el sustento. Nadie merece ser empujado al barranco, don Arturo», le dije. «Sobre todo quienes ya saben lo que es perderlo todo». Guardó silencio y solo añadió: «Espero que algún día Valentina lo entienda». Después de esa llamada me quedé mucho rato en silencio. Supe que no hablaba para excusar, sino para pedir perdón por alguien más. Hay heridas que, aunque no las causemos, nos obligan a cargar con ellas en silencio. En los meses siguientes, Diego y yo aprendimos a hablarnos como personas reales, no como personajes de una obra larga. Por las noches nos sentábamos en el pórtico, con un mezcal suave y rebanadas de naranja con sal y chile. Él contaba del trabajo. Yo, de mis días en el laboratorio con su padre, del sueño de hacer baterías baratas para campesinos de Oaxaca. Una vez me dijo: «¿Sabes, mamá? Mi jefe soltó algo raro. Dijo: ahora entiendo por qué eres tan bueno, porque ya no necesitas demostrarle nada a nadie». Sonreí. «¿Ves? Al final te respetan porque lo mereces, no por lo que creen que yo tengo». Me miró con ternura y negó con la cabeza, riendo bajito. «Ahora solo quiero ser la 10ª parte de lo que eres». Me reí, y por dentro algo se ablandó como cera. Tras tantos años entre silencios, mentiras y lecciones caras, por fin nos dijimos la verdad, y eso salvó lo que el dinero jamás compra: la confianza. En ese tiempo, empecé a hacer pública una parte de quién soy, no para presumir, sino porque era hora de usar la verdad como luz. Fundé el fondo Rosa Elena para apoyar a ingenieros jóvenes en México con becas, laboratorios y mentoría. Recuerdo la primera rueda de prensa en el patio del Instituto Politécnico Nacional. Mesas plegables sencillas, estudiantes con chamarras grises y ojos encendidos de fe. Una alumna se acercó, con la voz temblorosa. «Doña Rosa, ¿de verdad usted fue ingeniera de diseño de circuitos?». Asentí. «Sí. Y alguna vez fracasé con un proyecto al grado de querer abandonar. Pero alguien me dijo: el fracaso es solo el primer paso de la paciencia. Quiero repetírtelo.
La muchacha se humedeció los ojos. Gracias, señora. Aquella tarde, al salir, vi a Diego de lejos, recargado en la baranda, con una sonrisa cálida y orgullosa. No dijo nada, pero entendí. Me había perdonado, no con palabras, sino acompañándome. Por la noche, ya en casa, me senté frente al escritorio y abrí una libreta nueva. En la portada escribí: La verdad también puede sanar. A veces me preguntan si temo ser examinada ahora que salí a la luz. Contesto: después de vivir media vida en la sombra, la luz ya no me asusta. Desde mi ventana veo a Diego salir de la oficina cada tarde. Sigue con su coche viejo, camisa arremangada, paso tranquilo de quien ya no tiene nada que demostrar. Sé que el camino es largo, pero empezamos un capítulo nuevo, donde todo, hasta las heridas, tiene su verdadero nombre. Y en ese amanecer, entre campanas de iglesia y olor a café en las calles de Coyoacán, entendí: la paz no llega de esconder el pasado, sino de mirarlo de frente y seguir, leves, sin rencor. Ese domingo, el cielo de Coyoacán estaba extrañamente claro. El sol se derramaba sobre la plaza, filtrándose entre los árboles viejos, pintando de dorado el muro de la iglesia de San Juan Bautista. Las campanas sonaron graves y tibias, como si alargaran el tiempo para que todos caminaran más despacio, hablaran bajito y respiraran hondo. Cargué a María Sofía en los brazos, mi primera nieta, piel sonrosada, ojos limpios como miel tierna. Sonrió dormida, y me pregunté: ¿cómo puede un ser tan pequeño dar tanta paz al corazón? A un costado, Diego e Itzel conversaban con el padre. No había vestido de novia, ni flores blancas, ni orquesta, solo una misa pequeña y sencilla, pero con una luz que ninguna fiesta podría igualar, la que caía de los vitrales sobre sus rostros, mezclando tonos verdes, ámbar y rojo profundo. Miré a mi hijo tomar la mano de la mujer que eligió, y vi en sus ojos que ya no quedaban cicatrices del pasado, solo fe, esa fe que yo había perdido y que ahora renacía en una nueva generación. Cuando el padre oró, el órgano sonó lento y profundo. Cada nota flotaba bajo el techo alto. Me incliné y susurré al oído de María Sofía: pequeña, te prometo algo, nunca te ocultaré nada importante. Ningún secreto vale más que la confianza, ¿lo entiendes? La bebé se proteminada, movió. Su diminuta mano apretó mi dedo con fuerza, más de la que imaginé. Ese gesto pequeño me hizo sentir que el corazón se me rompía en 1000 pedazos, no de dolor, sino de una libertad nueva. Después de la misa, todos se reunieron en el atrio. Itzel reía radiante, su cabello se movía con el viento, y su mano seguía unida a la de Diego. No había vestidos lujosos, ni copas caras, solo miradas sinceras y el aroma de pan dulce flotando en el aire. Los vi salir al sol y recordé aquel día, tantos años atrás, cuando yo también salí de una iglesia así cargada de ilusiones, que luego se perdieron entre los años de ambición. Pero a diferencia de mí, Diego e Itzel sabían empezar con la verdad. Al atardecer, cuando todos se habían ido, me quedé en una pequeña sala del templo junto con el licenciado Camacho. Puso frente a mí un grueso legajo atado con hilo rojo. En la portada se leía: Testamento y fideicomiso, Rosa Elena Torres. Tomé la pluma y miré mi 100. Nombre. Por primera vez no era símbolo de poder, sino promesa de una mujer que comprendió el valor de la verdad. Todo está listo, doña Rosa, dijo suavemente Camacho. Solo falta su firma. Asentí y abrí en la última página. Bajo la descripción del propósito del fondo, escribí con tinta azul: Diego, hijo mío, el dinero solo es una herramienta. La familia es el límite que debemos proteger con la verdad. Mientras la tinta se secaba, sentí que una puerta se cerraba despacio detrás de mí, sin ruido, sin pesar. Todo estaba en su lugar. El poder volvía a su sentido correcto. Y la familia, por encima de todo. Camacho guardó los documentos y comentó: ¿sabe? Pocos eligen cerrar así, sin espectáculo, sin huir. Sonreí. El final no necesita ruido, solo honestidad. Esa noche, al volver a casa, la cocina aún estaba tibia. Itzel preparaba atole, Diego colocaba un florero con bugambilias sobre la mesa. La casa, pequeña, se llenaba de risas, del murmullo del agua hirviendo y del tintinear de una cuchara contra el vaso. Me quedé en el umbral,
mirando la luz amarilla derramarse sobre las paredes de cal gastada. María Sofía dormía en la cuna. Se movió un poco, abriendo los ojos para mirar la lámpara. Me senté a su lado, tomé su manita diminuta y sentí algo extraño. Por primera vez en mi vida, no necesitaba ocultarle nada a nadie. Afuera, el viento nocturno pasaba entre los árboles, trayendo el eco de las campanas de la iglesia. Escuché la voz suave de Itzel desde la cocina. «Diego, creo que nuestra niña será fuerte como tu madre». «No», respondió él, con voz grave y cálida, «será fuerte y compasiva, porque tu madre me enseñó que solo la verdad alimenta la bondad». Sonreí, los ojos me ardieron un poco. Desde el porche, la luz formaba una franja dorada sobre el suelo, tan suave como el aliento del tiempo. Ya no había ruido, ni planes ocultos, solo una casa pequeña, personas que se reencontraron, y una luz serena cruzando los cristales no venida del cielo, sino de los corazones que se atrevieron a decir, amar y vivir con verdad. A veces pienso que la vida es como esa luz filtrada por los vitrales de la iglesia, no perfecta, pero suficiente para revelar cada grieta y convertirla en color. Aprendí que la verdad no es fría, solo espera a que tengamos el valor de mirarla. Gracias por escuchar mi historia. Si tocó tu corazón, dale like, suscríbete y cuéntame si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Porque tal vez tus palabras hoy podrían dar calor a alguien que necesita esperanza.